Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos y amigos todos. Son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y hoy es jueves, por tanto, estamos en la hora de Vida Consagrada, aquí en Radio María, en la radio de la Virgen en la que nos encontramos. Les saluda el Padre Koldo Alzola, trinitario, que hoy emito desde un lugar muy especial para mí. Estoy pasando unos días en la cuna de la Orden, a 80 kilómetros de París, en el sudeste de París, muy cerca de Meaux, se encuentra nuestra casa de Cerfroid, ciervo frío, Cervus frigidus, que decían en latín, cervi frigidi, de los ciervos fríos. Es un lugar donde nuestro padre San Juan de Mata, después de haber tenido la inspiración de fundar la orden, en su primera misa ante el obispo de París y el entonces abad de la abadía de San Víctor, se retiró al eremitorio, donde se encontró, entre otros, con quien sería su compañero de camino en la fundación de la Orden Trinitaria, San Félix de Valois. Y es en este lugar donde me encuentro ahora, donde se encuentran las ruinas del antiguo monasterio, del antiguo convento, diríamos así, y también las tierras en las que se desarrollaron aquellos primeros momentos de la Orden Trinitaria, hace más de 800 años, ya que la Orden Trinitaria fue aprobada el 17 de diciembre de 1198. Pues hasta esa fecha, San Juan de Mata vivió aquí. Después algún tiempo también más, pero enseguida empezó su acción fundacional, fundando diferentes casas a lo largo y ancho de la costa cristiana mediterránea. Desde España, donde tuvo algunas de las fundaciones, hasta casi Palestina. Hubo casas trinitarias en los primeros tiempos de la orden. Así que, en ese sentido, este lugar es para mí muy singular y de una resonancia particular. Doy gracias a Dios de poder estar hoy emitiendo este programa desde aquí y de poderme unir con todos ustedes gracias a la tecnología y también al buen hacer de las personas que conforman el equipo técnico de Radio María, pues este programa que para mí es también singular. Estamos en medio del verano, ya es 23 de julio, casi ya nos hemos comido, por decirlo así, el mes de julio, así que casi la mitad del verano, para los que entendemos que el verano es julio y agosto, ¿no? Son los meses más especiales en los que solemos hacer otras actividades pastorales complementarias. Pues así que un saludo desde aquí a todos y pido a San Juan de Mata y a San Félix de Valois y a todos los santos trinitarios que intercedan por ustedes. Hoy también tenemos presente, como no, al Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono, pero desde la cuna de la orden pues todo tiene una resonancia singular y por eso pido a todos los santos trinitarios que les acompañen hoy y siempre. Damos gracias a Dios porque todo lo hace posible. En el programa de hoy contaremos con la participación de los habituales colaboradores del mismo. En primer lugar, Amaro Villanueva nos ofrecerá música para evangelizar, esa sección del programa que nos ayuda también a hacer un poco una breve pausa musical en medio del mismo y así después poder continuar con todo lo que supone el programa de Vida Consagrada en el que estamos. También contaremos, como no, con nuestro colaborador habitual, el Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, quien nos ofrece la sección Santos de ayer y de hoy, una sección marcada por el testimonio de la santidad que en la vida consagrada ha sido tan habitual.
santos de ayer y hoy nos recuerda cómo los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas han sido, o entre los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, ha habido multitud de hombres y mujeres que han dado el supremo testimonio del amor a Cristo, ¿verdad? Yo estoy pensando ahora en tantísimos fundadores. Aquí hoy estoy pensando en los míos, pero también en los que ustedes son, cada uno son de distintas familias espirituales, y la mayoría de los fundadores han sido hombres y mujeres de una altura y de una valía especial, ¿no? Y ustedes pues también saben que hay tantísimos santos y santas. Pienso también, como no, en tantísimos misioneros, mártires, en hombres y mujeres que han dado el testimonio de la caridad con sus hermanos, con los pobres, con los más necesitados, el testimonio de la caridad también, como no, en la enseñanza, en la atención a los enfermos. Yo creo que no hay ningún ámbito de las obras de misericordia que la vida consagrada no haya de alguna manera tocado de un modo especial, y a la que no se haya podido pues emplear la vida consagrada. Así que damos gracias a Dios por ello. Ciertamente para mí es un motivo de alegría poder pertenecer a esta gran familia de la vida consagrada y tener en el programa de Radio María un espacio para poder informar, hablar sobre la vida de la vida consagrada actualmente. Y finalmente tendremos también nuestro otro colaborador, que es don Gilberto Fernández Escalante. Él es un hombre muy bueno, además es laico. Gilberto Fernández Escalante es historiador, es doctor en historia, y nos ha ofrecido y nos ofrece siempre este espacio de historia de la vida consagrada. Así pues, tenemos un plantel y un verdadero elenco de nombres y de contenidos que yo creo que serán de interés de todos ustedes. Espero que sí, que así lo sea. Y por eso estoy contento de poder unirme a todos ustedes y que puedan ustedes también participar durante esta hora de emisión del programa pues con nosotros, y puedan disfrutar también de esta música para evangelizar. Un espacio, música para evangelizar dentro del programa de vida consagrada en el que estamos. Bueno, un espacio que está preparado para ustedes y que con gusto lo ofrecemos semanalmente. Y hablando de vida consagrada, también hablamos de estos días del Papa León. En este último tiempo, bueno, todos sabemos que el Papa León es agustino, por tanto es también consagrado, religioso, pero estos días de verano ha aprovechado su tiempo de descanso para ir a la abadía de Montecassino, donde ha podido rezar, estar con los monjes benedictinos que están allí. Esa abadía fundada por San Benito, padre del monacato occidental, como bien nos ha enseñado en alguna otra ocasión y nos ha comentado en varias ocasiones don Gilberto Fernández Escalante. Y el Papa León XIV además también ha ido a aquel lugar porque es significativo de cara a la paz y a la oración por la paz, porque fue bastante perjudicado el monasterio y la comunidad en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, pues un grito a favor de la paz que el Papa León nos ha enviado desde la abadía de Montecassino. Muchísimas gracias, Papa León, por estar ahí, primero por poner en valor la vida consagrada con todas sus presencias diversas. La vida monástica es una de las formas de vida consagrada más presentes también en todo, a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Pero a la vez también porque está empeñado el Papa León en la causa de la paz, en un momento en el que verdaderamente se necesita orar por la paz. Así que muchísimas gracias, Papa León. Y con esto vamos a empezar con los contenidos propios del día de hoy.
pero permítanme que hagamos una pequeña pausa en la que Radio María nos va a explicar cómo, de qué manera podemos nosotros también ser colaboradores con este empeño evangelizador que es Radio María, empeño evangelizador de la mano de María. Bendita sea. Que Dios les bendiga. Escuchen cómo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dice Jesús. Sí, el Señor quiere darnos el auténtico descanso, que consiste ante todo en vivir unidos a aquel que nos regala la paz del corazón, desde la certeza de ser amados incondicionalmente por Dios. El tiempo veraniego es una magnífica ocasión para dedicar más espacio al encuentro con Él en la oración, estar con quien sabemos nos ama, y para ejercitar la caridad a través de la intercesión, pedid y se os dará, y las demás obras de misericordia. Un tiempo también para evangelizar, pues no podemos guardarnos el amor de Cristo para nosotros. Por eso te invitamos a hablar de Radio María con las personas con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen pastor que llama a cada oveja por su nombre. Ayúdanos a seguir transmitiendo la buena noticia con tu oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Ven con Radio María al corazón de Jesús, nuestro auténtico descanso. Muchas gracias, Radio María, por estar ahí y por ayudarnos con esta manera de evangelizar en medio de este momento en el que está la Iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos ahora a Radio María y ella nos acompaña. Pues estupendo. Vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Saben ustedes que estamos en verano. Verano es el tiempo para hacer ejercicios espirituales. Tantísimos aprovechamos algunos tiempos, ¿verdad? Tanto religiosos, religiosas. Aprovechamos algunos tiempos para poder hacer los ejercicios espirituales. Algunos tienen la oportunidad de hacer los ejercicios de mes, según el modelo de San Ignacio de Loyola, este patrono de Vizcaya, patrono de Guipúzcoa, más bien, porque él era guipuzcoano, nació en Loyola, este fundador de la Compañía de Jesús, este religioso, este consagrado, que ha dado a la Iglesia también el gran don de la vida consagrada, ¿verdad? Esto es así, la vida consagrada está llena, está jalonada, la historia de la vida consagrada está jalonada de santos, de figuras que verdaderamente ayudan a la Iglesia a caminar en presencia del Señor. Damos gracias a Dios por ellos. Él es uno de los que inventó esto que nosotros conocemos así como los ejercicios espirituales, un mes para transformar la vida, pero de un modo singular nosotros los religiosos y religiosas pues todos los años hacemos unos días de ejercicios espirituales, una semana normalmente, ¿verdad? Para poder pues encaminarnos en presencia del Señor y buscar vivir haciendo su voluntad y de alguna manera para avivar nuestro espíritu. Me gustaría hoy, ya que además estamos muy cerca de la fiesta de San Ignacio de Loyola, el día 31 de julio celebramos su fiesta, para nosotros en Vizcaya y en Guipúzcoa es solemnidad. Me gustaría hoy hacer unas anotaciones que él nos presenta en el libro de los ejercicios espirituales, porque el primer documento propiamente dicho del libro de los ejercicios es el llamado anotaciones, que son una serie de consejos. Bueno, pues ahí yo tengo un viejo ejemplar de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.
Bueno, pues ahí aparece, ¿verdad? Yo lo tengo como subrayado en azul, lo dirigido por San Ignacio, a quien da los ejercicios, y en rojo lo recibido para el ejercitante. Son muchísimos menos consejos para el ejercitante. Casi todas las anotaciones de ese documento primero están, para mí, están subrayadas en azul, ¿verdad? ¿Y qué le pide San Ignacio al ejercitante? Lo voy a decir ahora de una manera más sencilla, con mis palabras, para poderlo compartir con ustedes, oyentes de Radio María. La mayor parte, digo, es para el que da los ejercicios, ¿verdad? Para el que acompaña los ejercicios, pero también hay una parte de los ejercitantes que también es importante, pues, hacerla conocer, y para lo comparto con todos ustedes, oyentes, como si fueran por si hacen ustedes ejercicios estos días, por si quieren hacer en casa ejercicios espirituales, que también se pueden hacer, por si quieren de alguna manera, porque creo que estas anotaciones nos ayudan a nosotros, ¿verdad? En primer lugar, nos habla de una actitud de examen, o si queréis, pues si quieren, una actitud de sospecha o de crítica hacia nosotros mismos. A veces sí que somos como criticones con los demás, o muy desconfiados de los demás. Yo creo que hay que aprender a ser desconfiados con nosotros mismos, porque por desgracia la mayor parte de los engaños en que caemos son mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Y las decimos tan bien que nos las creemos, ¿eh? Una actitud de examen es confrontarnos con la palabra de Dios. Mirarnos con ese espejo que es la palabra de Dios. Y ese espejo de los hermanos y hermanas míos, ¿verdad? No es como el de la madrastra digamos así, de Blancanieves, que siempre le decía, cuando se miraba en el espejo, le decía: tú, oh reina, eres la más hermosa del reino. Este espejo que nos propone San Ignacio de Loyola no nos dice lo mismo. Por eso hay tentación de dejarlo olvidado en una estantería, que no nos pase como a la malvada reina, que terminó rompiendo el espejo porque no quería enterarse que había otra más hermosa y sobre todo más buena que ella en el reino, ¿verdad? Cuando San Ignacio define qué se entiende por ejercicios espirituales, lo primero que dice, antes de hablar siquiera de la oración, es: se entiende todo modo de examinar la conciencia. Es decir, fíjense, si le parecería importante esa actitud de autocrítica. Y luego añadirá: de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente. El rosario en ejercicios, aunque suene más a oración vocal, es también ejercicio espiritual. No lo pongamos como un apéndice piadoso, ¿verdad? Sin importancia. Todo modo de orar, vocal o mental, lo dice San Ignacio en estas anotaciones. En segundo lugar, una actitud de súplica, de petición. Salvo el principio y fundamento, que San Ignacio no configuró al principio como meditación, aunque luego sí la daba, ¿verdad? Pero al comienzo su intención no era poner el principio y fundamento como un modo de meditación. Todas las demás meditaciones empiezan igual. Después de los preámbulos, dice: pedir lo que quiero. Será aquí pedir gracia para, escribe San Ignacio en todas las meditaciones de los ejercicios espirituales. Repite esa fórmula constantemente. Y es una manera de orientar la oración. ¿Para qué voy yo a ella, verdad? Ir a un comercio sin una idea clara de lo que se quiere adquirir es peligrosísimo, porque a uno le apetece quedarse con todo, ¿no? Saber que a lo que voy, también en la oración, todo se orienta, el diálogo con el Señor o el silencio frente a Él, a pedir la gracia para algo concreto. También en esto es importante saber lo que quiero. Muchas cosas se aprenden practicándolas. Se aprende a andar andando. Se aprende un idioma. Se aprende practicándolo. No solo estudiando gramática.
en un libro de texto. Lo mismo se podría decir de conducir el coche, ¿verdad? O cualquier otra destreza. Pues hacerse pobre de espíritu se aprende pidiendo, tendiendo nuestra mano interior, dándonos cuenta de que no somos nosotros quienes alcanzamos la gracia que deseamos, sino que es un regalo. Por eso la petición es tan importante. Y después lo que San Ignacio llama el coloquio. Intentar conectar con el Señor, aunque sea difícil, aunque sea un puro acto de fe, porque uno se sienta frente a la pared y apenas se le ocurre nada, ¿verdad? Más que un comentario trivial. Hay que intentar conectar con el Señor, nos dice San Ignacio de Loyola, hablar aunque dé la impresión de que nadie escucha, o callar con la certeza de que, aunque parezca haber un silencio absoluto, ese silencio puede romperse interiormente con una voz interior. Eso es el coloquio, ni echarle sermones al Señor sobre lo que debe hacer, ni tampoco abandonarse en la pura pasividad. Por otra parte, San Ignacio habla de generosidad, en doble sentido. Generosidad con el tiempo. No seamos cicateros a la hora de darle a Dios nuestro tiempo. Esto es muy importante. Dar tiempo es dar vida, ¿verdad? Si regalo un objeto, en realidad no pierdo gran cosa, porque siempre puedo recuperarlo o comprarlo de nuevo. Pero cuando doy tiempo, sé que ese tiempo no lo recuperaré jamás. Es un tramo de mi vida que ha pasado y no tiene vuelta atrás. Y es así, ¿verdad? Dar tiempo al prójimo, a dárselo a Dios, es dar vida. Dar la vida no es solo una expresión romántica o heroica, es dar nuestro tiempo, ya sea para visitar enfermos, ya sea para sentarnos a hacer las cuentas en la parroquia, ¿verdad? Dando nuestro tiempo, estamos dando nuestra vida. Y esa vida se la damos al Señor o a quien sea. No seamos celosos con el tiempo, seamos generosos también en el deseo desde el principio de los ejercicios, de responder como María responde en el Evangelio. Aquí estoy, Señor, aquí está tu sierva, aquí tu esclava. Hágase en mí según tu palabra. Generosidad, pues, en ese doble sentido. Uno más concreto y material, dar tiempo, y otro más místico, no negarle al Señor nada que nos pueda sugerir. Bueno, pues aquí queda alguna otra anotación más, una breve anotación que yo voy a concluir antes de la pausa musical. El recogimiento. San Ignacio insiste también en evitar conversaciones inútiles y en la medida de lo posible. Como son pocos días, los ejercicios que solemos tener nosotros en verano, ¿verdad? Pues sería un mes de ejercicios, uno se desconecta de la realidad, ¿verdad? Pero al ser tan poquito, pues hay que desconectar. En tiempos de ejercicios espirituales del año hay que desconectar. Pues eso es muy importante. Bueno, pues hermanos, vamos a pasar ahora a escuchar a Amaro Villanueva, a ver qué nos trae, qué música nos trae para este programa de vida consagrada en el que estamos en este día. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección de música para evangelizar, escucharemos la canción Te amo, del grupo Siervas. Hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres tú, mi Señor, te doy lo que yo soy. No te olvides que soy de carne y hueso. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo. Te amo. Por eso yo mi vida te la entrego.
ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Hoy te vengo a adorar, en esta hostia estás, también estás muy dentro conmigo, en el frágil estás y el encuentro es real, en él me hablas fuerte tú mismo. Te amo, permite que te lo diga de nuevo, te amo. Por eso yo mi vida te la entrego. Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Te amo, te Gracias a Maro Villanueva por esta música para evangelizar en este programa de vida consagrada en el que estamos aquí en Radio María. Y ahora continuamos con las otras secciones que nos quedan, nuestros colaboradores, que ahora viene también la parte interesante de nuestro programa, ¿verdad? Los colaboradores que semanalmente nos ofrecen sus meditaciones, sus secciones. Y en este caso comenzamos con la sección Santos de ayer y de hoy, con el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Él nos va a hablar, como no, de Santa Magdalena. Ayer celebrábamos y Santa Brígida. Son dos santas también en estos días, que una fundadora, la otra la apóstol de los apóstoles, como le gustaba decir a San Juan Pablo II, y a la que tanta devoción tenía nuestro recordado, el Papa Francisco. Bueno, pues vamos adelante, padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Adelante. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente en este jueves 23 de julio del año en curso su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este espacio de encuentro personal con el Señor, de crecimiento en nuestra fe y en el conocimiento de los santos que componen nuestra amada Iglesia Católica, y también de las fiestas litúrgicas que nos acompañan en nuestra fe cristiana. En esta ocasión quisiera detenerme en la vida de dos grandes mujeres que la Iglesia nos propone como ejemplo de fe y de fidelidad al Señor. Dos mujeres que cambiaron la historia de la Iglesia. Por un lado, Santa María Magdalena, cuya fiesta celebrábamos ayer, 22 de julio, y por el otro, Santa Brígida de Suecia, a quien recordamos en este día. Santa María Magdalena fue llamada por el Papa San Juan Pablo II y por el Papa Francisco la apóstol de los apóstoles, dado que fue la primera testigo de la resurrección de Jesucristo y la encargada de anunciar esa gran noticia a los discípulos. Hoy celebramos la fiesta de Santa Brígida de Suecia, madre de familia, viuda, religiosa, mística y una de las patronas de Europa, proclamada como tal por el Papa San Juan Pablo II
en el año de 1999. Aunque vivieron en épocas muy distintas, ambas tienen algo en común. Dejaron que Cristo transformara profundamente su vida y respondieron con generosidad a la misión que Él les confió. Empecemos hablando de Santa María Magdalena, la mujer que aprendió a amar mucho. Cuando se habla de Santa María Magdalena, muchas veces encontramos ideas equivocadas. Durante siglos se la identificó erróneamente con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Sin embargo, los evangelios nunca afirman que ambas sean la misma persona. María Magdalena era una mujer originaria de Magdala, una población situada a orillas del lago de Galilea. San Lucas nos dice que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Este número en la mentalidad bíblica simboliza una liberación completa, hace referencia a la plenitud. Por tanto, simboliza que María estaba colmada de pecado. Sin embargo, Cristo transformó profundamente su vida, devolviéndole la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. A partir de ese momento, María Magdalena se convirtió en una discípulo fiel. Formó parte del grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y colaboraban con su misión, sosteniéndola incluso con sus propios bienes. Mientras muchos huyeron en el momento de la pasión, ella permaneció junto a la cruz. Estuvo presente en la sepultura del Señor y fue una de las primeras en acudir al sepulcro la mañana de la Pascua. Dice el Evangelio, al amanecer del primer día. Y allí tuvo lugar uno de los encuentros más hermosos del Evangelio. María lloraba porque pensaba que alguien había robado el cuerpo de Jesús, pero el resucitado la llamó por su nombre, María, a lo que ella responde, Rabuní, que significa maestro. Es significativo, queridos hermanos, que Jesús la llame por su nombre, porque tantas veces ocurre en la Biblia. Dios nos conoce personalmente y nos llama a una relación de amistad con Él. Entonces Jesús le confía una misión extraordinaria. Ve y anuncia a mis hermanos. Por eso la Iglesia la llama apóstol de los apóstoles, porque fue la primera en anunciar la resurrección. En el 2016, el Papa Francisco elevó su celebración litúrgica al rango de fiesta, el mismo rango que tienen las celebraciones de los apóstoles, destacando así la importancia de su testimonio para toda la Iglesia. ¿Qué nos enseña hoy Santa María Magdalena? Pues nos enseña que nadie está definido por su pasado. Cuando Cristo entra en nuestra vida, siempre hace nuevas todas las cosas. Les decía en la homilía el día de ayer a las personas que participaban de la Eucaristía que la celebración litúrgica de la fiesta de Santa María Magdalena podría llamarse la fiesta de la esperanza, porque si María dejó entrar a Jesús en su corazón y se dejó transformar por Él y Él la liberó, lo mismo Él puede hacer con cualquiera de nosotros. María Magdalena nos enseña también la fidelidad. Permaneció junto a la cruz cuando muchos lo abandonaron, inclusive los apóstoles. Y nos recuerda que el anuncio del Evangelio nace del encuentro personal con Cristo. Solo quien ha experimentado su amor puede comunicarlo con alegría. Por tanto, María nos recuerda que una relación con el Señor nace de un encuentro con Él. Ella madrugó al sepulcro. ¿Qué tanto madrugamos nosotros por el Señor? Ahora bien, ¿qué podemos decir de Santa Brígida? Una mujer que unió familia, contemplación y servicio. Santa Brígida de Suecia, nacida hacia el año 1303, en una familia noble profundamente cristiana. Desde muy pequeña manifestó una intensa vida espiritual y una gran sensibilidad hacia los más pobres. Se casó con Ulf Gudmarsson, con quien tuvo 8 hijos. Entre ellos destaca Santa Catalina de Suecia, que también sería reconocida por su santidad. Este dato es importante porque nos recuerda que la santidad no está reservada únicamente a sacerdotes o religiosos o religiosas. Brígida alcanzó la santidad siendo primero esposa y madre de familia. Vivió su matrimonio como un auténtico camino de santificación. Junto con su esposo realizó peregrinaciones, practicó la caridad y educó cristianamente a sus hijos.
Cuando quedó viuda, respondió a una nueva llamada del Señor. Fundó la Orden del Santísimo Salvador, conocida hoy como las Brigidinas, dedicada a la oración, a la contemplación y el servicio a la Iglesia. Pero quizá lo más conocido de Santa Brígida son sus numerosas experiencias místicas. Sus escritos conocidos como las Revelaciones recoge profundas meditaciones sobre la pasión de Cristo, la Virgen María y la vida de la Iglesia. Aunque son revelaciones privadas y por tanto no forman parte del depósito de la fe, han sido valoradas positivamente por la Iglesia, por su riqueza espiritual y por su invitación constante a la conversión. Santa Brígida también vivió durante varios años en Roma, donde trabajó incansablemente por la renovación espiritual de la Iglesia. Promovió el regreso del Papa desde Aviñón a la ciudad eterna, buscando siempre la unidad eclesial. Es proclamada patrona de Europa, y esto ya nos deja un mensaje muy actual. En 1999, San Juan Pablo II proclamó a Santa Brígida patrona de Europa junto con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein. ¿Pero por qué? Porque Europa no puede entenderse únicamente desde la política, la economía o la cultura. Sus raíces más profundas son cristianas. Brígida recordó constantemente que una sociedad pierde su rumbo cuando se aleja de Dios. Su mensaje sigue siendo muy actual. Vivimos en un mundo con grandes avances tecnológicos, pero también con profundas heridas, guerras, soledad, indiferencia religiosa, crisis familiar y pérdida del sentido de Dios. Santa Brígida nos invita a construir una sociedad donde la fe ilumine la vida pública, donde la familia vuelva a ser una escuela de amor y donde el Evangelio inspire siempre nuestras decisiones. Qué bonito, mis queridos hermanos, porque hoy podríamos decir que lo que une o lo que relaciona, mejor dicho, a Santa María Magdalena y a Santa Brígida es la capacidad de amar, el amor. María encontró el verdadero amor en la persona de Jesús, pero no un amor morboso como lo quieren vender hoy en día, mis queridos hermanos, un amor puro, un amor real, un amor genuino, como solamente lo sabe hacer y dar el Señor. Santa Brígida vivió el amor en su vida familiar, en su vida de esposa, en su vida de madre, en su vida de cristiana. Comprendió que el amor era el único camino para llegar a Dios. Por eso recordarlas en este día, mis queridos hermanos, es una invitación que el Señor nos hace para que también nosotros nos dejemos amar por el Señor, que también nosotros madruguemos a buscar al Señor y que nuestras lágrimas siempre encuentren el gozo de sabernos amados por el Señor, que nos llama por nuestro propio nombre, que nos da una misión y que nos invita a compartir nuestra vida con Él. Hoy hemos contemplado, queridos hermanos, la vida de dos mujeres muy distintas, pero unidas por un mismo amor, el del Señor. María Magdalena nos enseña que el encuentro con Cristo transforma la vida y nos convierte en testigos de la resurrección. Santa Brígida nos recuerda que la santidad puede vivirse en cualquier estado de vida, el matrimonio, en la familia, en el trabajo y en el compromiso con la sociedad. Las dos comprendieron que seguir a Jesús no consiste solamente en creer en Él, sino en dejar que Él cambie nuestro corazón. También nosotros hemos sido llamados por nuestro nombre. También nosotros hemos recibido una misión. Quizá no estemos llamados a escribir grandes libros espirituales como Santa Brígida, ni a anunciar la resurrección como María Magdalena, pero sí estamos llamados a ser testigos de Cristo allí donde vivimos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia, en cada encuentro con los demás. Pidámosle hoy al Señor la intercesión de estas dos santas mujeres para que nos acompañen, para que nos ayuden a ser fieles discípulos del Señor. Que Santa María Magdalena despierte en nosotros la alegría del encuentro con el resucitado y que Santa Brígida nos ayude a construir una Europa y un mundo con raíces profundamente cristianas, donde el Evangelio siga siendo luz para todos los pueblos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, por estas palabras que nos ha dirigido y esta sección de santos de ayer y de hoy aquí en Radio María, en este programa de vida consagrada en el que estamos. Y concluimos nuestro programa con la última sección que nos queda, que es la de Gilberto Fernández Escalante. Él es doctor de la Iglesia, es laico, por otra parte, y nos está ofreciendo este curso pues un curso de historia de la vida consagrada. Hoy precisamente va a hablar sobre los jesuitas. San Ignacio, hemos hablado de San Ignacio en la meditación y ahora nos hablará de San Ignacio también él y de la Compañía de Jesús, don Gilberto Fernández Escalante. Adelante. Un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de vida consagrada. En el programa anterior nos detuvimos ampliamente, ¿verdad?, en el Concilio de Trento y vimos cómo aquella gran asamblea no inventó la reforma de la vida consagrada. Más bien al contrario, lo que se trató en ese momento fue de darle estabilidad jurídica y eclesial a varios movimientos que llevaban décadas desarrollándose en monasterios y conventos. Y hoy vamos a fijarnos en una institución que nació precisamente en aquel contexto de renovación, la Compañía de Jesús, y así será sucesivamente en los próximos programas. Sin embargo, conviene hoy despejar, ¿no?, comenzar despejando un tópico muy extendido, ¿no? Y es que a menudo se afirma, erradamente, que los jesuitas surgieron únicamente para combatir la Reforma protestante. Es cierto que ellos desempeñaron un papel fundamental en la renovación católica del siglo XVI, pero es que esa explicación resulta demasiado simple. La Compañía nació ante todo del profundo itinerario espiritual de su padre, fundador, ¿no?, y es San Ignacio de Loyola, y del deseo compartido de un pequeño grupo de compañeros ponerse completamente al servicio de Cristo y de la Iglesia allá donde fueran más necesarios. La bula de septiembre de 1540, Regiminis Militantis Ecclesiae, promulgada por Pablo III, presenta ya este horizonte apostólico. En ella se aprueba una comunidad de clérigos cuyo propósito consiste en trabajar para el progreso de las almas en la vida y doctrina cristianas y para la propagación de la fe. Es significativo que ese documento no hable en primer lugar de monasterios, ni de clausura, ni siquiera de una actividad concreta. Habla de una disponibilidad absoluta para la misión. Y esta será precisamente la pregunta que recorrerá nuestro programa de hoy. ¿Qué vio la Iglesia en aquel pequeño grupo de estudiantes para probar una forma de vida consagrada tan diferente de las anteriores? Como decíamos, ¿no?, cuando pensamos en la Compañía de Jesús solemos imaginar inmediatamente pues colegios, universidades, misiones o grandes predicadores. Pero sus comienzos fueron sorprendentemente modestos. Todo empezó en la Universidad de París, donde coincidieron varios jóvenes procedentes de lugares muy distintos de Europa. Entre ellos se encontraba Íñigo López de Loyola, un antiguo caballero vasco, que resultó herido en el sitio de Logroño de 1521. Había experimentado, después, ¿no?, de ese incidente, un profundo proceso de conversión. Él mismo además relata que ese cambio interior en la autobiografía, dictada años más tarde a Luis González da Cámara. Recordando aquellos primeros momentos, escribe: comenzó, refiere al padre San Ignacio, a maravillarse de esta diversidad y hacer reflexión sobre ella, y por experiencia vino a conocer que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre. Este pasaje aparentemente sencillo contiene ya uno de los grandes descubrimientos espirituales de Ignacio de Loyola, es decir, el discernimiento de los movimientos interiores. Comprendió que Dios hablaba a través de las emociones del corazón y que aprender a distinguirlas resultaba esencial para descubrir nuestra propia vocación. En París se fueron uniendo más tarde Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás Bobadilla, Simón Rodríguez y poco después Claudio Jayo. Ninguno de ellos podía imaginar, ¿no?, que aquel reducido grupo acabaría extendiéndose por todos los continentes. El 15 de agosto de 1534, todos ellos reunidos en la capilla de Montmartre,
pronunciaron votos de pobreza y castidad y prometieron peregrinar a Jerusalén. Si el viaje resultaba imposible, se pondrían a disposición del Papa para ser enviados donde la Iglesia los necesita. John O'Malley, especialista en la historia de la Compañía de Jesús en la Edad Moderna, considera que esta decisión constituye uno de los momentos fundacionales más importantes de la Compañía. De hecho, desde ese primer momento aparece un rasgo que la distinguirá de otras órdenes religiosas, ¿no? Esa disponibilidad hacia la misión. Pero, como ya sabemos, ¿no? Las circunstancias políticas, militares, bélicas, ¿no? Impidieron viajar a Tierra Santa. Y después de varias vicisitudes, el grupo llegó a Roma y puso su proyecto en manos del Papa Pablo III. La respuesta pontificia fue muy positiva. Hemos dicho, ¿no? La bula Regimini Militantis aprobó oficialmente la nueva orden. Ese documento, curiosamente, define con toda claridad, ¿no? La finalidad: militar para Dios bajo el estandarte de la cruz y servir únicamente al Señor y a la Iglesia su esposa. No deja de llamar la atención el lenguaje empleado. La imagen del combate espiritual procede directamente de San Pablo y de la tradición patrística, no contra personas concretas, más bien contra todo aquello que impide el anuncio del Evangelio. Marcus Friedrich recuerda que esta expresión refleja perfectamente el contexto del siglo XVI, una Europa inmersa en profundas transformaciones religiosas, culturales y políticas, en la cual la Iglesia necesitaba, ¿no? En medio de la cual la Iglesia necesitaba hombres preparados para predicar, enseñar, dialogar, acompañar espiritualmente y viajar allí donde hiciera falta. La compañía nació precisamente para responder a esta necesidad. Bueno, ¿y qué tenía de nuevo la compañía de Jesús? Pues llegamos ahora al núcleo de nuestro programa. Y es que también cabría preguntarse por qué la Iglesia consideró que aquella nueva comunidad representaba una aportación original a la vida consagrada, que es que acaso no había habido nada que se le hubiera parecido. Pues no, ya que los jesuitas no quisieron ser monjes ni frailes. No porque rechazaran la tradición monástica, muy al contrario. Ignacio admiraba profundamente a San Benito, a San Bernardo, a Santo Domingo o a San Francisco, pero comprendió que Dios estaba suscitando otra forma de seguimiento de Cristo. Mientras la vida monástica se organizaba alrededor del coro y de la estabilidad en un monasterio, los jesuitas estaban llamados a vivir disponibles para ser enviados a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Las constituciones de la orden expresan esta idea con extraordinaria claridad, afirmando que el fin de la compañía consiste en ayudar a las almas a conseguir el fin para el que fueron creadas. No aparece ninguna referencia a un territorio concreto ni a un ministerio exclusivo. Toda la espiritualidad ignaciana gira alrededor de la misión, precisamente resaltando ese carácter de universalidad de la Iglesia Católica. John Padberg, por demás, señala que esta disponibilidad universal constituye probablemente la mayor innovación de la compañía dentro de la historia de la vida religiosa y máxime en aquel momento. Y otra gran novedad fue el cuarto voto, porque además de la pobreza, la castidad y obediencia, algunos jesuitas profesaban un voto especial de obediencia al romano pontífice respecto a las misiones. Las constituciones explican, ¿no?, que este compromiso expresa la disposición permanente para ser enviados allí donde el Papa juzgue que la Iglesia tiene mayor necesidad. Y no es solamente una fórmula jurídica, revela, muy al contrario, una espiritualidad profundamente eclesial. En palabras de Enrique García Hernán, Ignacio concebía la obediencia como el camino para poner todos los talentos personales al servicio de Dios, de manera muy diversa a como la entendemos hoy, ¿verdad? Que viene a ser algo así como una limitación de la libertad. Otro rasgo verdaderamente novedoso también fue la importancia concebida al estudio. Ahora bien, la principal diferencia entre la compañía y otras experiencias anteriores es que aquellas habían reservado la formación avanzada a determinados religiosos, mientras que la compañía convirtió esa preparación intelectual en un elemento esencial de su identidad. Más que por una cuestión de prestigio académico, San Ignacio estaba convencido de que la evangelización exigía comprender el mundo al que estaba
dirigido el anuncio cristiano. Por eso, los primeros jesuitas estudiaron filosofía, teología, lenguas clásicas, escritura y ciencias humanas, lo que desembocó más tarde en la fundación de colegios y universidades que transformarían profundamente la educación europea. Como bien resume John O'Malley, los jesuitas fueron desde el principio sacerdotes para la misión, formados intelectualmente para responder las necesidades concretas de la Iglesia. Y esta dimensión espiritual nunca estuvo separada de la vida espiritual, ¿no? Para San Ignacio el conocimiento y la oración debían caminar siempre unidos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos. La semana que viene continuaremos desentrañando la espiritualidad jesuítica ignaciana en esos momentos primeros y fundacionales. Que Dios les guarde. Adelante, Padre. Gracias, don Gilberto Fernández Escalante, por estas palabras. Él es, ya saben ustedes que es laico, es doctor en Historia de la Iglesia. Y concluyo este programa de hoy haciendo referencia también a otro gran fundador de la vida consagrada, que es San Francisco de Asís, ¿verdad? En este tiempo de verano también es un tiempo en el que nos podemos acercar a las figuras señeras de la historia de la vida consagrada. San Francisco es la historia, fíjense, fue un hombre que tuvo una fama de santidad enseguida. Fue la canonización más rápida de la historia, hasta el punto de saltarse la beatificación, ¿verdad? Pero independientemente de esto, y aunque nosotros tengamos la idea de que siempre fue muy aplaudido por los suyos, Francisco atravesaba al final de su vida una gran noche espiritual. No solo tenía tinieblas interiores, sino también exteriores. Había perdido la vista, apenas percibía cierta claridad, sin distinguir personas ni objetos, y necesitaba quien lo guiara como un lazarillo. Estaba angustiado porque veía que su orden, la orden que él había fundado, se apartaba del ideal con el que él había fundado, ser los hermanos menores, es decir, los más pequeños. Ya se construían grandes edificios, conventos, se abrían casas de estudio en París y se entraba en una suerte de competencia con otras órdenes religiosas. Francisco no condenaba todo eso. De hecho, dio permiso por escrito para que San Antonio de Padua enseñara teología, pero le dolía que se generalizaran las ambiciones, las rivalidades y el deseo de títulos y de grandes casas. Llegó a preguntarse si toda su vida había sido inútil o no. Fíjense qué duro es esto, ¿verdad? Si habría malinterpretado lo que el Señor le pedía, o si habiéndolo entendido bien ya no podía impedir que se torciera el designio de Dios. Entonces decidió, creo que por tercera vez en su vida, visitar a quien llamaba mi plantita, es decir, Santa Clara de Asís, que poseía un don de discernimiento extraordinario y que ya en otra ocasión le había ayudado a discernir su vocación, cuando con total certeza le dijo: «Ahí tienes los caminos, anda y anuncia el Evangelio». En aquella ocasión. Ahora, en aquellas tinieblas, se hizo llevar a verla a Santa Clara. Acompañado de algún hermano, fue a su encuentro. Clara también salió con alguna hermana, y él le relató todas sus oscuridades, su angustia, su desolación profundísima. Los testigos de este hecho no entran en más detalles para no ser indiscretos. Cuando terminó Clara, tras un instante de silencio, habiendo escuchado hondamente, como solía hacer, le dijo solamente 4 palabras: «Dios es y basta». Estas 4 palabras obraron un verdadero milagro en aquel hombre atormentado, San Francisco de Asís. Todas las tinieblas interiores de Francisco desaparecieron. Dicen los testigos que él fue incapaz de decir nada más. Solo balbuceaba una y otra vez: «Dios es y basta, Dios es y basta»,
como tomando conciencia, paladeando esas palabras mientras su semblante se iluminaba y las lágrimas brotaban abundantes de sus pobres ojos quemados. Así salió de San Damián para vivir con gozo el último año de su vida, hasta terminar el cántico de las criaturas, ¿verdad? Qué hermoso este hecho. No son las florecillas de San Francisco, que a veces tienen un poquito más de legendario que de real. Esto es un hecho histórico que vivió San Ignacio, San Francisco de Asís. Y con esto pues concluimos el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Bueno, pues ya saben, la semana que viene, si Dios lo quiere, nos encontraremos de nuevo a esta misma hora y en esta misma emisora. Les habla y se despide de todos ustedes Padre Koldo Alzola, trinitario. Ya saben, recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios los bendiga. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.